El marido firmó el divorcio riendo, sin saber que su esposa tenía una orden que lo dejaba sin nada. El aire acondicionado del despacho de abogados zumbaba con un ronroneo constante que apenas conseguía mitigar el calor sofocante de la tarde capitalina. A través de los ventanales del piso 23, la Ciudad de México se extendía como un mar de concreto y smog, donde los últimos rayos del sol de marzo se filtraban entre los rascacielos del Polanco. Roberto Mendoza ajustó sus mancuernillas de oro y echó un vistazo a su Rolex Submariner. Las 5:15 de la tarde. Perfecto. En menos de una hora sería un hombre libre. ¿Nervioso, mi amor?, murmuró Valentina Herrera, su secretaria convertida en amante, mientras acariciaba disimuladamente su brazo. A los 26 años, Valentina era todo lo que Roberto creía que necesitaba: joven, ambiciosa y lo suficientemente ingenua como para admirar su poder sin cuestionar sus métodos. Roberto sonrió con esa sonrisa torcida que había perfeccionado durante años de negociaciones inmobiliarias. ¿Nervioso? Para nada, preciosa. Estoy emocionado. Después de 15 años atado a esa mujer sin chispa, finalmente voy a ser libre. La puerta del despacho se abrió con un clic suave, y apareció el licenciado Aurelio Vasconcelos, un hombre corpulento de 60 años cuyo traje gris parecía haber visto mejores días. Sus ojos pequeños y calculadores se movían constantemente, como si estuviera evaluando cada palabra antes de pronunciarla. «Buenos días, señor Mendoza», dijo Vasconcelos con voz grave. «Lamento el retraso. Los papeles están listos para la firma». Roberto se enderezó en su silla de cuero italiano. «Excelente. ¿Y mi esposa?» «La señora Mendoza llegará en cualquier momento», respondió el abogado mientras organizaba varios documentos sobre su escritorio de caoba. «Debo advertirle, señor Mendoza, que este tipo de procesos pueden ser complicados. ¿Está seguro de que no desea revisar una vez más los términos del acuerdo?» Roberto soltó una carcajada que resonó por toda la oficina. ¿Revisar qué, licenciado? Esperanza no tiene ni idea de cómo funcionan los negocios. Ha sido una ama de casa toda su vida. Por Dios, si ni siquiera sabe manejar una chequera. Los términos son perfectos tal como están. Valentina asintió con entusiasmo. Roberto tiene razón, licenciado. Esa mujer nunca trabajó un día en su vida. Vivía como una reina gracias al esfuerzo de mi Roberto. El licenciado Vasconcelos frunció el ceño ligeramente, pero antes de que pudiera responder, su secretaria tocó la puerta. «Licenciado, la señora Mendoza acaba de llegar», anunció desde el umbral. «Que pase», respondió Vasconcelos, y dirigió una mirada significativa a Roberto. «Recuerde, señor Mendoza, que en los divorcios, las apariencias pueden ser engañosas». Roberto desestimó el comentario con un gesto de la mano. Conocía a Esperanza mejor que nadie. La había visto llorar cuando se les murió el gato. La había visto emocionarse viendo telenovelas. La había visto dedicar horas a cuidar su jardín en la casa de satélite. Era una mujer simple, predecible y sobre todo dependiente. La puerta se abrió nuevamente y entró Esperanza Calderón de Mendoza. Roberto tuvo que admitir, aunque fuera para sus adentros, que su esposa se veía diferente. Siempre había sido una mujer atractiva, pero ahora, a los 42 años, había algo en su porte que no recordaba haber visto antes. Llevaba un traje sastre azul marino que resaltaba su figura, que se mantenía impecable a pesar de los años. Su cabello castaño, recogido en un moño elegante, enmarcaba un rostro que mostraba una serenidad inquietante. «Buenas tardes», dijo Esperanza con voz tranquila, dirigiendo una sonrisa cortés hacia el abogado antes de posar sus ojos en Roberto y Valentina. Su expresión no cambió ni un ápice. «Esperanza», murmuró Roberto sintiendo una extraña incomodidad que intentó disimular. «Llegas tarde». «El tráfico en Reforma estaba imposible», respondió ella, tomando asiento frente al escritorio sin apartar la mirada de su esposo. «Aunque supongo que ya no tendré que preocuparme por esas cosas, ¿verdad, Roberto?» Había algo en su tono que Roberto no logró descifrar. ¿Sarcasmo? ¿Resignación?
¿O era simplemente su imaginación? El licenciado Vasconcelos carraspeó incómodo. Bien. Ahora que estamos todos presentes, procederemos con la lectura de los términos del divorcio. Señor Mendoza, usted conservará la totalidad de los bienes inmuebles registrados a su nombre, incluyendo las propiedades en Polanco, Satélite y Puerto Vallarta, así como las acciones de Mendoza en asociados bienes raíces. Roberto sonrió ampliamente mientras escuchaba la lista. Todo estaba saliendo exactamente como lo había planeado. Su bufete de abogados había hecho un trabajo impecable, asegurándose de que todos los bienes importantes estuvieran registrados únicamente a su nombre. Esperanza se quedaría con la casa donde vivían. Por supuesto, tenía que parecer generoso, y una pensión modesta, lo suficiente para que viviera cómodamente, pero no lo suficiente como para que pudiera amenazar su estilo de vida. La señora Mendoza conservará la propiedad de la residencia familiar en Satélite, así como una pensión alimentaria de 40,000 pesos mensuales, continuó el licenciado. 40,000, exclamó Valentina indignada. Eso es una fortuna para una mujer que nunca trabajó. Esperanza dirigió su mirada hacia Valentina por primera vez desde que había entrado. Sus ojos marrones, que Roberto recordaba llenos de calidez, ahora parecían fríos como el mármol. Tienes razón, Valentina, dijo Esperanza con voz pausada. Nunca trabajé, al menos no en la forma que tú lo entiendes. Roberto frunció el ceño. Había algo extraño en la forma en que Esperanza había pronunciado esas palabras, como si escondieran un significado más profundo. El licenciado continuó con la lectura, detallando las cláusulas sobre la custodia compartida de Emilia, su hija de 14 años, y otros aspectos menores del acuerdo. Roberto apenas prestaba atención. Lo importante era que en menos de 30 minutos sería libre para comenzar una nueva vida con Valentina. Podría casarse con ella en una ceremonia en la playa de Puerto Vallarta, lejos de las miradas críticas de la sociedad mexicana conservadora. ¿Alguna pregunta antes de proceder con las firmas?, preguntó Vasconcelos. Ninguna, respondió Roberto inmediatamente. Todo está perfecto. Esperanza permaneció en silencio unos segundos, estudiando los documentos que tenía frente a ella. Roberto notó que no parecía nerviosa ni emocional, como había esperado. De hecho, parecía estar calculando algo. Solo una pregunta, licenciado, dijo finalmente Esperanza. ¿Estos documentos incluyen todas las propiedades y cuentas bancarias de mi esposo? Roberto soltó una risita. Por supuesto que sí, Esperanza. No seas desconfiada. No es desconfianza, Roberto, replicó ella con calma. Es prudencia, algo que he aprendido a valorar mucho en los últimos años. El licenciado Vasconcelos asintió. Según la información proporcionada por la parte demandante, sí, señora Mendoza. Todas las propiedades y cuentas han sido declaradas. Perfecto, murmuró Esperanza, y Roberto no pudo evitar notar que parecía satisfecha. El proceso de firma comenzó con Roberto, quien garabateó su nombre en cada página con evidente entusiasmo. Valentina lo observaba con adoración, ya imaginándose como la nueva señora Mendoza, presidiendo cenas elegantes en su casa de Polanco y viajando por Europa con el dinero de Roberto. Tu turno, querida, dijo Roberto con condescendencia cuando terminó de firmar. No te preocupes si no entiendes todo. Yo me encargo de los detalles complicados. Esperanza tomó la pluma Mont Blanc que le ofrecía el abogado y la sostuvo por un momento, como si estuviera considerando sus opciones. Roberto sintió una punzada de ansiedad. ¿Y si se arrepentía? ¿Y si decidía pelear por más dinero? Pero entonces Esperanza sonrió. Era una sonrisa pequeña, casi imperceptible, pero Roberto la conocía lo suficiente como para saber qué significaba que había tomado una decisión. Con mucho gusto, dijo Esperanza, y comenzó a firmar página por página con letra clara y decidida. Cuando terminó, el licenciado Vasconcelos recogió todos los documentos y los revisó cuidadosamente. Muy bien, el proceso está completo. El divorcio será efectivo en 30 días,
una vez que los documentos sean procesados por el registro civil. Roberto se puso de pie inmediatamente y extendió la mano hacia Valentina. «¡Listo!», exclamó con una sonrisa radiante. «Somos libres». Valentina se colgó de su brazo, radiante de felicidad. «No puedo creer que finalmente podamos estar juntos sin escondernos». Esperanza también se levantó, pero con movimientos más pausados y elegantes. Recogió su bolso Hermès, un regalo de Roberto por su 10º aniversario de bodas, y se dirigió hacia la puerta. «Esperanza», la llamó Roberto cuando ella estaba a punto de salir. «Solo quiero que sepas que esto no es personal. Simplemente crecimos en direcciones diferentes». Esperanza se volvió hacia él, y Roberto se sorprendió al ver que seguía sonriendo. «Tienes toda la razón, Roberto. Efectivamente, crecimos en direcciones muy diferentes». Y con esas palabras enigmáticas, salió del despacho dejando tras de sí un rastro sutil de su perfume francés. Roberto se encogió de hombros y se dirigió hacia Valentina. «¿Lista para celebrar? Te dije que sería fácil». Esperanza siempre fue muy razonable. El licenciado Vasconcelos los observaba desde detrás de su escritorio, con una expresión que Roberto no pudo interpretar. Parecía estar esperando algo, pero Roberto no tenía tiempo para adivinanzas. Tenía reservaciones en el restaurante Pujol para esa noche, y después pensaba llevar a Valentina a su apartamento en La Condesa para celebrar apropiadamente. «Licenciado, le agradezco mucho su profesionalismo», dijo Roberto estrechando la mano del abogado. «Los honorarios serán transferidos mañana temprano». «Gracias, señor Mendoza», respondió Vasconcelos con voz neutra. «Que tenga una buena noche». Roberto y Valentina salieron del edificio tomados de la mano, riéndose y haciendo planes para el futuro. Roberto se sentía como un adolescente que acababa de escaparse de la escuela. El aire de la Ciudad de México, aunque contaminado, le parecía más limpio que nunca. Su BMW Serie 7 negro los esperaba en el estacionamiento, reluciente bajo las luces artificiales. «¿En qué piensas, mi amor?», preguntó Valentina mientras se acomodaba en el asiento del copiloto. «En que debería haber hecho esto hace años», respondió Roberto mientras arrancaba el motor. «Esperanza y yo éramos incompatibles desde el principio. Ella nunca entendió mi ambición, mi necesidad de crear un imperio. Se conformaba con su pequeño mundo doméstico. Qué bueno que ya terminó todo eso», suspiró Valentina. «Ahora podremos ser una verdadera familia. ¿Has pensado en cuándo nos casaremos?». Roberto sonrió mientras manejaba por Reforma hacia Polanco. «¿Qué te parece si organizamos algo en Puerto Vallarta en mayo? Algo íntimo, solo nosotros y algunos amigos cercanos». «Perfecto», exclamó Valentina, aplaudiendo como una niña. «Siempre soñé con casarme en la playa». Mientras manejaba, Roberto recordó algunos momentos de su matrimonio con Esperanza. Los primeros años habían sido buenos, tenía que admitirlo. Esperanza era inteligente, tenía un gran sentido del humor, y había sido una madre extraordinaria para Emilia. Pero con el tiempo, Roberto había comenzado a sentir que ella lo limitaba. Esperanza cuestionaba algunas de sus decisiones de negocios, especialmente aquellas que rozaban la legalidad. Siempre había sido demasiado moral. Roberto había construido su imperio inmobiliario, aprovechando conexiones políticas, información privilegiada y, ocasionalmente, métodos que no resistirían un escrutinio legal demasiado riguroso. Esperanza nunca había entendido que en México, para triunfar en grande, a veces era necesario operar en las zonas grises de la ley. «Roberto», dijo Valentina interrumpiendo sus pensamientos, «hay algo que quería preguntarte sobre tu ex esposa». «¿Qué cosa?», respondió Roberto con cierta irritación. No quería seguir hablando de Esperanza en lo que debería ser su noche de celebración. «Es que, no sé, me pareció muy tranquila. ¿No te parece raro? Quiero decir, la mayoría de las mujeres estarían furiosas o al menos tristes en una situación así». Roberto consideró la pregunta. Era cierto que Esperanza había estado extrañamente serena, pero conociendo a su ex esposa, probablemente estaba en shock, y la realidad aún no le había llegado completamente. «Esperanza siempre ha sido muy controlada», explicó Roberto. «Es parte de su educación.
Su familia es de esas familias mexicanas tradicionales donde las emociones se guardan para la privacidad del hogar. Murmuró Valentina, no del todo convencida. Solo espero que no trate de causar problemas después. Roberto se rió con ganas. ¿Esperanza? ¿Problemas? Valentina, mi amor, estás hablando de una mujer que su mayor aventura es ir al mercado de San Ángel los sábados por la mañana. No tiene ni idea de cómo funcionan los negocios o el mundo legal. Además, ya firmó. No hay vuelta atrás. Llegaron al restaurante Pujol justo cuando comenzaba a oscurecer. El maître los recibió con la deferencia reservada para clientes importantes, y pronto estuvieron sentados en una mesa privilegiada con vista al jardín interno. Roberto ordenó una botella de champán Dom Perignon para brindar por su libertad. Por el futuro, dijo levantando su copa. Por nosotros. Por nosotros, repitió Valentina, chocando su copa contra la de él. El champán era perfecto, la comida exquisita, y la compañía exactamente lo que Roberto necesitaba. Valentina colgaba de cada una de sus palabras cuando él le contaba sus planes de expansión hacia Cancún y la Riviera Maya. Tenía varios proyectos en mente que requerirían inversiones millonarias, pero estaba seguro de que podría conseguir financiamiento sin problemas. ¿Y qué hay de Emilia?, preguntó Valentina cuando estaban terminando el postre. ¿Crees que le moleste que su padre se case de nuevo tan pronto? Roberto frunció el ceño ligeramente. Su relación con su hija había sido complicada desde que se enteró de su romance con Valentina. Emilia, que había heredado la perspicacia de su madre, había dejado claro que no aprobaba la situación. Emilia es una adolescente, respondió Roberto. Todo la molesta a esa edad, pero se acostumbrará. Los jóvenes son más adaptables de lo que pensamos. En realidad, Roberto sabía que la relación con su hija no sería fácil de reparar. Emilia había sido testigo de demasiadas discusiones entre sus padres en los últimos meses, y había varios momentos en que Roberto había perdido la paciencia cuando ella cuestionó su decisión de dejar a su madre. Después de la cena, se dirigieron al apartamento de Roberto en la Condesa. Era un lugar elegante que había comprado específicamente para sus encuentros con Valentina, un espacio donde no hubiera recuerdos familiares que interfirieran con su nueva vida. El apartamento estaba impecablemente decorado en tonos modernos, con muebles italianos y obras de arte contemporáneo mexicano. Roberto sirvió 2 copas de whisky Macallan de 25 años, mientras Valentina se cambiaba en el dormitorio. Se sentó en el sofá de cuero blanco y cerró los ojos, saboreando el momento. Finalmente había logrado lo que quería. Se había liberado de un matrimonio que se había vuelto una carga, había conseguido conservar todo su patrimonio y tenía a una mujer joven y hermosa que lo admiraba sin reservas. Su teléfono sonó. Era un mensaje de texto de su asistente recordándole que tenía una reunión importante al día siguiente con inversionistas coreanos interesados en un desarrollo hotelero en Tulum. Roberto sonrió. Los negocios estaban floreciendo, su vida personal estaba en orden, y el futuro se veía más brillante que nunca. Valentina regresó al salón llevando una bata de seda que Roberto le había regalado la semana anterior. Se acurrucó a su lado en el sofá, y él la rodeó con sus brazos, respirando el aroma floral de su cabello. ¿En qué piensas?, preguntó ella suavemente. En que todo está saliendo perfecto, respondió Roberto dándole un beso en la frente. Mejor de lo que había imaginado. ¿No te sientes ni un poquito culpable?, preguntó Valentina. Después de todo estuvieron casados 15 años. Roberto consideró la pregunta honestamente. ¿Se sentía culpable? Quizás un poco. Esperanza no había sido una mala esposa, y ciertamente no había hecho nada para merecer ser abandonada. Pero en los negocios, Roberto había aprendido que a veces era necesario tomar decisiones difíciles para conseguir lo que uno quería. La vida no era diferente. La culpa es un lujo que no me puedo permitir, dijo finalmente. Esperanza estará bien. Tiene la casa, tiene una pensión generosa, y Emilia la visitará regularmente. Muchas mujeres divorciadas están en situaciones mucho peores. Tienes razón, murmuró Valentina. Además,
No es como si fueras a dejarla en la calle. Pasaron el resto de la noche haciendo planes y celebrando. Roberto se sentía más joven y energético de lo que se había sentido en años. Era como si se hubiera quitado un peso de encima. A la mañana siguiente, Roberto se despertó temprano, como era su costumbre. Valentina seguía durmiendo, su cabello rubio extendido sobre la almohada como un abanico dorado. Roberto se vistió silenciosamente y se dirigió a la cocina para preparar café. Mientras esperaba que el café estuviera listo, encendió su iPad para revisar las noticias financieras y sus correos electrónicos. Había varios mensajes de clientes y socios de negocios, pero uno en particular llamó su atención. Era de su contador, Germán Villalobos, con un asunto que decía: urgente, revisión de cuentas necesaria. Roberto frunció el ceño y abrió el mensaje. Roberto, necesito hablar contigo inmediatamente. He encontrado algunas discrepancias en las cuentas que requieren tu atención urgente. Por favor, llámame tan pronto como recibas este mensaje. Es muy importante. Roberto sintió una pequeña punzada de ansiedad. Germán no era una persona alarmista, y había sido su contador durante más de 10 años. Si decía que algo era urgente, probablemente lo era. Marcó el número de Germán inmediatamente. El teléfono sonó varias veces antes de que Germán respondiera con voz tensa. Roberto, gracias a Dios que llamas. Tenemos un problema. ¿Qué tipo de problema?, preguntó Roberto, sintiendo que su buen humor comenzaba a desvanecerse. Prefiero no discutir esto por teléfono, respondió Germán. ¿Puedes venir a mi oficina lo antes posible? Roberto miró su reloj. Eran las 7:30 de la mañana. Estaré allí en 1 hora. Colgó el teléfono sintiendo una inquietud que no podía explicar. Probablemente no era nada serio, tal vez algún problema menor con los impuestos o una discrepancia en alguna de sus cuentas bancarias. Nada que no se pudiera resolver. Pero mientras se duchaba y se vestía, no podía sacudirse la sensación de que algo estaba mal. Y por primera vez desde que había firmado los papeles de divorcio, pensó en la extraña serenidad de Esperanza el día anterior y en sus palabras enigmáticas. Efectivamente, crecimos en direcciones muy diferentes. ¿Qué había querido decir exactamente con eso? La oficina de Germán Villalobos estaba ubicada en un edificio discreto de la colonia Roma Norte, lejos del glamour de Polanco, pero con la solidez que Roberto había aprendido a asociar con los profesionistas confiables. Roberto llegó exactamente a las 8:30, como había prometido, pero cada minuto del trayecto había estado plagado de una ansiedad creciente que no lograba explicar. El edificio de 3 pisos tenía esa arquitectura funcional de los años 80 que caracterizaba gran parte de la Roma Norte. Roberto subió por las escaleras, evitando el elevador que siempre le había parecido demasiado lento, y encontró la puerta de la oficina de Germán entreabierta. «Adelante, Roberto», le gritó Germán desde adentro antes de que él pudiera tocar. Roberto empujó la puerta y se encontró con un espectáculo que lo desconcertó inmediatamente. El escritorio de Germán, normalmente organizado de manera obsesiva, estaba cubierto de papeles, folders, computadoras portátiles abiertas y calculadoras. Germán mismo se veía desaliñado, como si hubiera pasado toda la noche sin dormir. Su camisa blanca estaba arrugada, su corbata aflojada, y tenía ojeras profundas. ¿Qué demonios está pasando aquí?, preguntó Roberto, sintiendo que su estómago se contraía. Germán levantó la vista de la montaña de documentos, y Roberto pudo ver que su contador, normalmente una persona tranquila y meticulosa, estaba visiblemente alterado. «Siéntate, Roberto», dijo Germán con voz grave. «Tenemos que hablar». Roberto se sentó en la silla frente al escritorio, pero antes de que pudiera preguntar nada más, Germán comenzó a hablar atropelladamente. «Ayer por la tarde, después de que firmaste el divorcio, recibí una llamada del banco. Al principio pensé que era rutinaria, pero después me llamaron de otros 2 bancos. Y después del SATI, y después de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores». Roberto sintió como si le hubieran arrojado un cubo de agua fría. «¿De qué estás hablando?
¿Qué querían? Querían información sobre tus cuentas, Roberto. Todas tus cuentas. Las personales, las corporativas, las que tienes en Suiza, las de las Islas Caimán, las que pensabas que nadie conocía. El color se desvaneció del rostro de Roberto. Eso es imposible. Esas cuentas están completamente blindadas. Mi abogado se aseguró de que... Roberto, lo interrumpió Germán, y había algo en su tono que hizo que Roberto cerrara la boca inmediatamente. Alguien filtró información, alguien que conocía hasta el último detalle de tus operaciones financieras, alguien que tenía acceso a documentos que creíamos confidenciales. Roberto se puso de pie abruptamente, comenzando a caminar de un lado a otro de la pequeña oficina. Su mente trabajaba frenéticamente tratando de procesar la información. ¿Quién? ¿Quién podría tener esa información? Solo tú, yo, Vasconcelos y... Se detuvo en seco. Una imagen apareció en su mente. Esperanza firmando los papeles de divorcio con esa sonrisa extraña. Esa serenidad inquietante. No, murmuró. No es posible. ¿Qué no es posible? Preguntó Germán. Esperanza. Mi exesposa. Pero no puede ser ella. Esperanza no sabe nada de finanzas. Ni siquiera maneja bien su chequera personal. Germán lo miró con una expresión que Roberto no pudo interpretar. Roberto, hay algo más. Algo que descubrí cuando comencé a investigar estas llamadas. Roberto se volvió hacia él, sintiendo que sus manos comenzaban a temblar ligeramente. ¿Qué cosa? Tu exesposa no es quien tú crees que es. ¿De qué hablas? Germán abrió una de las laptops que tenía sobre el escritorio y giró la pantalla hacia Roberto. ¿Sabías que Esperanza Calderón tiene una maestría en Administración Financiera por el ITAM? Roberto se acercó a la pantalla, seguro de que había algún error. Pero allí estaba, claramente visible en el sitio web del ITAM, una fotografía de Esperanza de hace 15 años, más joven, pero inequívocamente ella, junto con una lista de graduados de la maestría en Administración Financiera, promoción 2009. Eso es imposible, murmuró Roberto. Esperanza nunca estudió eso. Cuando nos casamos apenas había terminado una licenciatura en literatura. Sigue leyendo, dijo Germán con voz sombría. Roberto siguió escaneando la página web hasta que encontró un enlace a las tesis de maestría. Cuando hizo clic en el nombre de Esperanza, apareció el título de su trabajo de graduación: Identificación y prevención de fraude financiero en empresas familiares. Un análisis de metodologías de investigación forense contable. Esto tiene que ser una broma, dijo Roberto, pero incluso mientras lo decía, piezas de un rompecabezas que no sabía que existía comenzaron a encajar en su mente. Recordó las veces que Esperanza había hecho preguntas aparentemente inocentes sobre sus negocios. Las ocasiones en que había encontrado papeles ligeramente movidos en su escritorio en casa. Los momentos en que ella había sugerido estrategias financieras que, en retrospectiva, habían sido sorprendentemente sofisticadas para alguien sin conocimientos de negocios. ¿Cuándo estudió eso?, preguntó con voz ronca. Según los registros, comenzó la maestría el año después de que se casaran. Estudió de noche y los fines de semana durante 3 años. Se graduó con honores. Roberto se dejó caer en la silla, sintiendo como si el mundo se tambaleara a su alrededor. ¿Por qué nunca me lo dijo? Esa es una muy buena pregunta, respondió Germán. Pero hay más. Roberto levantó la vista, temeroso de lo que podría escuchar a continuación. ¿Recuerdan que Esperanza tenía esa afición por la jardinería? ¿Que pasaba horas en el jardín los fines de semana? Sí. ¿Y qué? Resulta que durante los últimos 5 años, Esperanza no ha estado solo cultivando rosas y geranios. También ha estado cultivando una red de contactos en el sistema financiero y legal de este país. Germán abrió otra ventana en su computadora. Mira esto. Esperanza ha sido miembro activo del Colegio de Contadores Públicos de México durante los últimos 8 años. Ha dado conferencias sobre detección de fraudes financieros en empresas familiares. La imagen en la pantalla mostraba a Esperanza en un pódium, dirigiéndose a una audiencia de profesionistas. Llevaba un traje ejecutivo,
y tenía la expresión segura y autoritaria de alguien que domina completamente su tema. Pero eso no es todo, continuó Germán. También descubrí que ha sido consultora independiente para el SAT en casos de evasión fiscal compleja, y que ha colaborado con la Unidad de Inteligencia Financiera en la identificación de flujos de dinero sospechosos. Roberto sentía como si estuviera en una pesadilla. Cada nueva revelación era más imposible que la anterior, pero las evidencias estaban allí, irrefutables. ¿Estás diciéndome que mi esposa, la mujer con la que he estado casado durante 15 años, la mujer que creía que no sabía la diferencia entre una acción y un bono, ha estado trabajando secretamente con las autoridades fiscales mexicanas? Eso es exactamente lo que te estoy diciendo, respondió Germán. Y hay más. Roberto cerró los ojos y respiró profundamente. Dímelo todo de una vez. No puedo seguir recibiendo estas noticias de a poco. Germán sacó una carpeta manila gruesa de uno de los cajones de su escritorio y la puso frente a Roberto. Esta mañana temprano recibí una citación oficial. El SAT quiere revisar todas tus declaraciones fiscales de los últimos 10 años. La Comisión Nacional Bancaria y de Valores quiere información detallada sobre todas tus transacciones inmobiliarias desde 2015. Y la Unidad de Inteligencia Financiera quiere explicaciones sobre varias transferencias internacionales que aparentemente han estado rastreando. Roberto abrió la carpeta con manos temblorosas. Allí estaban los documentos oficiales, con sellos y firmas que confirmaban lo que Germán estaba diciendo. ¿Cuántos saben?, preguntó con voz apenas audible. Roberto, saben todo. Cada transferencia a cuentas offshore, cada factura inflada, cada soborno disfrazado como consultoría, cada peso que has movido sin declarar. Tienen un expediente de más de 3,000 páginas sobre tus operaciones. Roberto se puso de pie tambaleándose y caminó hacia la ventana. Desde allí podía ver el tráfico de la Ciudad de México, las personas caminando por las banquetas, llevando vidas normales, sin sospechar que el mundo de alguien se estaba desmoronando a unos metros de distancia. ¿Cómo es posible que sepan tanto?, murmuró, más para sí mismo que para Germán. Roberto, durante los últimos años, ¿alguna vez notaste que Esperanza sabía cosas sobre tus negocios que no le habías contado? Roberto pensó cuidadosamente. Ahora que lo reflexionaba, sí había habido ocasiones. Esperanza había mencionado clientes por nombre sin que él se los hubiera presentado. Había hecho comentarios sobre proyectos inmobiliarios específicos que él estaba seguro de no haber discutido con ella. En su momento, Roberto había asumido que se había enterado a través de chismes sociales o que él había mencionado la información casualmente y la había olvidado. Algunas veces, admitió. Pero pensé que... Roberto, lo interrumpió Germán. Creo que tu esposa ha estado documentando tus actividades ilegales durante años. Creo que ha estado construyendo un caso contra ti desde hace mucho tiempo. La realidad golpeó a Roberto como un martillo. El divorcio, murmuró. Ella quería el divorcio. Me manipuló para que yo pensara que era mi idea, pero ella lo planeó todo. ¿A qué te refieres? Roberto se volvió hacia Germán, y su expresión había cambiado de confusión a furia. Las peleas, las discusiones sobre mis métodos de negocios, su aparente desaprobación moral. Todo eso era teatro. Ella me estaba empujando hacia el divorcio para que yo pensara que era mi decisión. Pero, ¿por qué querría divorciarse si sabía sobre tus ingresos reales? ¿Por qué?, dijo Roberto con voz amarga. Si ella me denunciaba mientras estábamos casados, perdería todo también. Los bienes matrimoniales podrían ser confiscados. Pero si se divorcia antes de que estalle el escándalo, ella queda completamente limpia, terminó Germán, legalmente separada de ti y de tus problemas. Roberto se dejó caer nuevamente en la silla, sintiéndose físicamente enfermo. ¿Qué tan grave es esto? Dime la verdad. Germán suspiró profundamente. Roberto, basándome en los documentos que he visto hasta ahora, estás enfrentando cargos potenciales por evasión fiscal, lavado de dinero, fraude inmobiliario y soborno.
Las multas podrían ascender a cientos de millones de pesos, y el tiempo de prisión. Bueno, podrían ser décadas. ¿Y mis propiedades? Si eres declarado culpable, la mayoría de tus bienes serán confiscados. Las autoridades tienen el poder de congelar todas tus cuentas y propiedades, mientras se lleva a cabo la investigación. Roberto se llevó las manos a la cabeza. En menos de 24 horas había pasado de ser un hombre rico y libre a enfrentar la ruina financiera y la prisión. Su teléfono sonó. Era Valentina. ¿No vas a contestar?, preguntó Germán. Roberto miró la pantalla del teléfono, donde aparecía la foto sonriente de Valentina, y se dio cuenta de que ni siquiera sabía cómo comenzar a explicarle lo que estaba pasando. Después, murmuró, rechazando la llamada. Roberto, necesitamos un plan, dijo Germán. Necesitamos conseguir el mejor abogado penalista que podamos encontrar, y lo necesitamos hoy. ¿Cuánto tiempo tenemos? Según los documentos, tienes que presentarte ante el SAT la próxima semana para una auditoría completa, y la Unidad de Inteligencia Financiera quiere una declaración voluntaria antes de proceder con cargos formales. Roberto trataba de procesar toda la información, pero su mente se negaba a cooperar. Todo lo que había construido durante 20 años de trabajo se estaba desmoronando, y la persona responsable era la mujer en quien más había confiado. ¿Cómo pude ser tan estúpido?, murmuró. ¿Cómo no me di cuenta? Porque ella es muy buena en lo que hace, respondió Germán. Roberto, he visto muchos casos de fraude financiero, pero nunca he visto una operación de recopilación de evidencias tan meticulosa como la que aparentemente Esperanza ha estado llevando a cabo. Esto requería años de planeación y un conocimiento profundo tanto de tus operaciones como del sistema legal mexicano. El teléfono de Roberto sonó nuevamente. Esta vez era su asistente. Señor Mendoza, dijo una voz nerviosa cuando Roberto respondió. Han llegado varias personas de diferentes instituciones gubernamentales preguntando por usted. Dicen que necesitan hablar con usted urgentemente. ¿Qué instituciones? El SAT, la Comisión Nacional Bancaria, y unos señores que dicen ser de la Unidad de Inteligencia Financiera. También llegaron 2 abogados que dicen representar a algunos de sus clientes, y parecen muy molestos. Roberto cerró los ojos. Diles que no estoy en la oficina y que no sabes cuándo regresaré. Señor, también han estado llamando varios periodistas. Al parecer alguien filtró información sobre una investigación en curso. Roberto sintió que el piso se abría bajo sus pies. ¿Periodistas? Sí, señor. Del Universal, de Reforma y de Proceso. Todos preguntan sobre las mismas cosas: transacciones financieras irregulares y vínculos con funcionarios públicos. Roberto colgó sin decir nada más. ¿Qué pasa?, preguntó Germán. Los medios ya lo saben, respondió Roberto con voz apagada. Mi asistente dice que han estado llamando periodistas. Germán se pasó las manos por el cabello. Roberto, esto es peor de lo que pensé. Si los medios tienen la historia, significa que alguien quiere que esto sea público. Alguien quiere destruir tu reputación además de enfrentarte a cargos legales. Esperanza, dijo Roberto con amargura. Ella filtró la información a la prensa también. Su teléfono sonó de nuevo. Esta vez era un número que no reconocía. ¿Roberto Mendoza?, preguntó una voz desconocida cuando contestó. ¿Quién habla? Soy Carmen Delgado, reportera de Proceso. Estamos preparando un artículo sobre irregularidades financieras en el sector inmobiliario mexicano, y su nombre aparece prominentemente en nuestra investigación. Me gustaría darle la oportunidad de responder a las acusaciones. Roberto colgó inmediatamente y apagó el teléfono. Tengo que salir del país, dijo de repente. Tengo que irme antes de que esto empeore. Roberto, escapar solo empeoraría las cosas. Te convertirías en un fugitivo internacional y eso confirmaría tu culpabilidad en la mente del público. ¿Y qué propones? ¿Que me quede aquí esperando a que me arresten? Propongo que contratemos al mejor abogado penalista de México y que tratemos de negociar con las autoridades. Si cooperas completamente, tal vez podamos conseguir un acuerdo que reduzca las penalizaciones.
Roberto se rió amargamente. ¿Cooperar? ¿Cooperar significaría confesar todo lo que he hecho? Probablemente. Germán, si confieso todo, no solo iré a la cárcel, también implicaría a docenas de funcionarios públicos, políticos y empresarios. Esa gente tiene poder suficiente para hacerme desaparecer si me convierto en una amenaza para ellos. Germán asintió gravemente. Era cierto que Roberto había estado involucrado en una red de corrupción que incluía a personas muy poderosas. Entonces, ¿cuáles son nuestras opciones? Roberto se quedó en silencio durante varios minutos tratando de pensar con claridad. Su primera reacción había sido el pánico, pero ahora necesitaba ser estratégico. Había construido su imperio tomando decisiones difíciles y calculadas bajo presión. Esto no era diferente. ¿Qué tan específica es la información que tienen las autoridades?, preguntó finalmente. Muy específica. Tienen fechas, montos, números de cuenta, nombres de contactos. Es como si hubieran tenido acceso a todos tus archivos personales durante años. Roberto pensó en esto. Esperanza había tenido acceso completo a su casa y su oficina durante 15 años. Había tenido oportunidades ilimitadas de fotografiar documentos, copiar archivos, grabar conversaciones. ¿Hay alguna manera de cuestionar la legalidad de cómo obtuvieron esa información? Germán consideró la pregunta. Posiblemente. Si Esperanza obtuvo la información sin autorización legal, podríamos argumentar que las evidencias fueron obtenidas ilegalmente. Pero si ella era tu esposa y tenía acceso legítimo a los documentos como parte del matrimonio, sería mucho más difícil de probar. Roberto maldijo en voz baja. Esperanza había pensado en todo. Su teléfono, que había apagado hacía unos minutos, comenzó a vibrar con notificaciones cuando lo encendió brevemente. Tenía 36 llamadas perdidas y más de 50 mensajes de texto. Entre ellos reconoció números de clientes, socios de negocios, funcionarios públicos con los que había trabajado, e incluso algunos de sus contactos políticos. Leyó rápidamente algunos de los mensajes. Roberto, ¿qué demonios está pasando? Los medios están preguntando sobre nuestro proyecto en Cancún. Mendoza, necesitamos hablar urgentemente. Esto me afecta a mí también. Roberto, mi abogado dice que tengo que distanciarme de todos nuestros negocios inmediatamente. Considera nuestro acuerdo cancelado. ¿Es verdad lo que están diciendo en las noticias? Llámame. Roberto apagó el teléfono nuevamente sintiendo náuseas. Mis socios se están distanciando, le dijo a Germán. En cuestión de horas me he convertido en un paria. Era de esperarse, respondió Germán. En situaciones como esta, nadie quiere ser asociado con el escándalo. ¿Y Valentina? ¿Cómo le explico esto? Germán lo miró con expresión seria. Roberto, si yo fuera tú no le contaría nada a Valentina todavía. No sabemos qué tan profundo va esto, y no sabemos quién más podría estar involucrado en la recopilación de información contra ti. Roberto se sintió aún más paranoico. ¿Crees que Valentina podría estar involucrada? No lo sé, pero piénsalo. ¿Cuándo comenzó tu relación con ella exactamente? Roberto hizo cálculos mentales. Hace aproximadamente 1 año y medio. ¿Y cuándo comenzaron las discusiones serias con Esperanza sobre el divorcio? Hace aproximadamente 1 año y medio. Roberto se detuvo, dándose cuenta de la implicación. No, eso es una coincidencia. Tal vez. Pero en una situación como esta, no podemos asumir que nada es coincidencia. Roberto se sentía como si estuviera en arenas movedizas. Cada movimiento que hacía lo hundía más profundo. No podía confiar en su esposa. Tal vez no podía confiar en su amante. Sus socios de negocios lo estaban abandonando, y las autoridades estaban construyendo un caso que parecía hermético. ¿Cuál es el peor escenario?, preguntó. Si todo sale mal, ¿qué es lo peor que podría pasarme? Germán suspiró. El peor escenario es que seas declarado culpable de todos los cargos, que pierdas todas tus propiedades y cuentas bancarias, que recibas una sentencia de prisión de 20 a 30 años,
y que además tengas que pagar multas que excedan todo lo que posees. ¿Y mi hija? Emilia es menor de edad, así que estará bajo la custodia de Esperanza. Probablemente te sería muy difícil mantener una relación cercana con ella. Roberto sintió como si le hubieran dado un golpe en el estómago. Perder su dinero y su libertad era una cosa, pero perder a su hija era algo completamente diferente. Tengo que hablar con Esperanza, dijo de repente. ¿Estás loco?, exclamó Germán. Roberto, ella es quien te está destruyendo. Hablar con ella sería como entregarle más munición. Tal vez podamos llegar a algún tipo de acuerdo. Tal vez si le ofrezco una compensación mayor, o si acepto darle custodia completa de Emilia. Roberto, escúchate. Estás hablando de negociar con alguien que ha pasado años planeando meticulosamente tu destrucción. ¿Qué te hace pensar que estaría dispuesta a detenerse ahora? Roberto sabía que Germán tenía razón, pero se sentía desesperado. Tenía que hacer algo, cualquier cosa, para detener la avalancha que se acercaba. ¿Y si huyo?, preguntó. Tengo dinero en cuentas que las autoridades mexicanas no pueden tocar. Podría irme a un país sin tratado de extradición. ¿Y vivir como un fugitivo el resto de tu vida? ¿Nunca más ver a tu hija? ¿Dejar que Esperanza gane completamente? La mención de Esperanza ganando despertó algo en Roberto. Durante toda la conversación, había estado sintiendo pánico y desesperación. Pero ahora, por primera vez, comenzó a sentir furia. Ella me hizo esto, murmuró, y su voz tenía un tono que Germán nunca había escuchado antes. Durante 15 años, fingió ser una esposa amorosa y dedicada, mientras secretamente me espiaba y construía un caso para destruirme. Roberto. No, Germán. Esto va más allá de un divorcio o incluso de venganza. Esto es una traición de la peor clase. Ella violó todo lo que significa ser una familia. ¿Y qué propones hacer al respecto? Roberto se quedó en silencio durante un largo momento. Su mente trabajaba rápidamente, evaluando opciones y consecuencias. Si Esperanza quiere la guerra, dijo finalmente, entonces tendrá guerra. Pero esta vez, yo también conozco sus secretos. Germán lo miró con preocupación. ¿Qué secretos? Roberto sonrió, pero no era una sonrisa agradable. Esperanza no es la única que puede guardar información comprometedora durante años. Yo también tengo material que podría interesar a ciertas autoridades. Roberto, ten cuidado. No hagas nada de lo que podrías arrepentirte. ¿Arrepentirme? Roberto se rió con amargura. Germán, mi vida tal como la conocía ya terminó. Esperanza se aseguró de eso. Ahora solo me queda decidir si voy a caer solo o si me voy a llevar a algunos conmigo. Y mientras Roberto comenzaba a planear su contraataque, en algún lugar de la Ciudad de México, Esperanza Calderón de Mendoza se sentaba en una oficina gubernamental, proporcionando los últimos detalles de la investigación que había estado alimentando durante años. La guerra entre Roberto y Esperanza apenas estaba comenzando, y ninguno de los dos sabía cuánta destrucción dejaría a su paso. Roberto salió de la oficina de Germán con la mente funcionando a velocidad vertiginosa. El sol de marzo caía implacable sobre las calles de la Roma Norte, y el smog capitalino parecía más denso que nunca, como si la misma ciudad conspirara para ahogarlo. Cada paso que daba resonaba en su cabeza como un tambor de guerra. Si Esperanza quería jugar sucio, él le enseñaría lo que realmente significaba esa expresión. Durante el trayecto a su oficina en Polanco, Roberto comenzó a estructurar mentalmente toda la información comprometedora que había acumulado durante años sobre las personas con las que había hecho negocios. Como empresario inmobiliario exitoso en México, Roberto no había llegado a donde estaba siendo completamente honesto. Había documentado cada soborno, cada favor político, cada irregularidad, no por malicia, sino como seguro de vida. En el mundo de los negocios mexicanos la información era poder, y Roberto había sido muy diligente recopilándola. Mientras manejaba por Reforma, su teléfono comenzó a sonar insistentemente. Esta vez, decidió responder algunas llamadas para evaluar qué tan grave era realmente su situación.
Roberto, ¿dónde diablos estás? La voz de Patricio Morales, su socio en el desarrollo de Cancún, sonaba desesperada. Acaban de cancelar todos nuestros permisos de construcción. Los inspectores dicen que hay irregularidades en la documentación que presentamos hace 2 años. ¿Qué tipo de irregularidades?, preguntó Roberto, aunque ya se imaginaba la respuesta. Las mismas que tú manejaste, Roberto. Los mismos documentos que dijiste que estaban perfectos. Ahora resulta que hay evidencia de que fueron alterados. ¿Cómo es posible que alguien tenga copias de los documentos originales? Roberto sintió un escalofrío. Esperanza había estado en Puerto Vallarta con él cuando se reunió con los funcionarios municipales para acelerar los permisos de Cancún. Él había pensado que ella estaba disfrutando de unas vacaciones relajantes en la playa, pero ahora se daba cuenta de que probablemente había estado documentando todo. Patricio, necesitamos reunirnos urgentemente, dijo Roberto. Hay cosas que necesitas saber. ¿Qué tipo de cosas? Cosas que no puedo discutir por teléfono. ¿Puedes estar en mi oficina en 1 hora? Roberto, mi abogado me está aconsejando que me mantenga alejado de ti hasta que esto se aclare. Patricio, hemos sido socios durante 8 años. No puedes abandonarme ahora. Hubo una pausa larga. Roberto, esto no se trata de abandonarte. Se trata de supervivencia. Si las autoridades tienen evidencia de que nuestro proyecto de Cancún involucró corrupción, yo también estoy en problemas. Tengo una familia que proteger. La línea se cortó. Roberto maldijo en voz alta y marcó el número de otro de sus socios importantes, Raúl Guerrero, con quien había desarrollado varios proyectos en la Riviera Maya. Roberto, respondió Raúl con voz tensa. Esperaba tu llamada. Ya sabes lo que está pasando. Sé que 3 agentes de la Unidad de Inteligencia Financiera estuvieron en mi oficina esta mañana, haciendo preguntas muy específicas sobre nuestros proyectos conjuntos. Preguntas que sugieren que tienen información muy detallada sobre cómo operamos. ¿Qué tipo de preguntas? Querían saber sobre los pagos que hicimos a Ricardo Villanueva en 2019 para acelerar los permisos ambientales. Tenían copias de transferencias bancarias, Roberto. ¿Cómo es posible que tengan esa información? Roberto sintió que su estómago se hundía aún más. Ricardo Villanueva era un funcionario de Semarnat con quien había tenido que negociar para obtener permisos ambientales para varios proyectos. Esas negociaciones habían ocurrido en reuniones privadas, muchas de las cuales habían tenido lugar en su casa de satélite, donde Esperanza había estado presente sirviendo café y aparentemente sin prestar atención a las conversaciones. Raúl, necesito preguntarte algo, y necesito que seas completamente honesto conmigo. ¿Qué? ¿Alguna vez notaste que mi esposa parecía estar prestando más atención de lo normal a nuestras conversaciones de negocios? Hubo otra pausa larga. ¿Ahora que lo mencionas? Sí. Siempre me pareció que Esperanza tenía una memoria extraordinaria para los detalles de nuestros proyectos, pero pensé que simplemente era una esposa interesada en los negocios de su marido. ¿Alguna vez la viste tomar notas o fotografiar documentos? No directamente, pero... Roberto, ¿estás sugiriendo que tu propia esposa te estuvo espiando? Eso es exactamente lo que estoy sugiriendo. Eso es increíble. ¿Durante cuánto tiempo? Aparentemente durante años, y ahora está cooperando completamente con las autoridades. Raúl guardó silencio durante tanto tiempo que Roberto pensó que la llamada se había cortado. Raúl, ¿estás ahí? Estoy aquí, respondió Raúl con voz débil. Roberto, si lo que estás diciendo es verdad, entonces todos estamos jodidos. Esperanza estuvo presente en docenas de nuestras reuniones. Ella conoce nombres, fechas, montos. Lo sé. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a contraatacar, respondió Roberto con determinación. Pero necesito saber quién está conmigo y quién va a correr como cobarde. ¿Qué tienes en mente? Preferico no discutir esto por teléfono. ¿Puedes reunirte conmigo en 2 horas? ¿Dónde? Roberto pensó rápidamente.
Su oficina ya no era segura, su casa tampoco, y no podía estar seguro de qué lugares podrían estar siendo monitoreados. ¿Conoces el restaurante La Docena en Polanco? Nos vemos allí a las 3 de la tarde. Allí estaré. Roberto colgó y inmediatamente marcó otros 2 números. Necesitaba evaluar qué tan profundo había llegado el daño y quiénes de sus contactos estaban dispuestos a pelear. Más importante aún, necesitaba acceder a la información comprometedora que había estado guardando durante años. Cuando llegó a su oficina, encontró el estacionamiento prácticamente vacío. Normalmente a esa hora habría al menos 20 coches de empleados y clientes. La recepción estaba desierta excepto por Lucía, su asistente personal, quien se veía visiblemente nerviosa. «Señor Mendoza», dijo Lucía poniéndose de pie inmediatamente. «Gracias a Dios que llegó. ¿Dónde está todo el mundo?» La mayoría de los empleados llamaron diciendo que estaban enfermos, y todas sus citas de hoy han sido canceladas. Roberto asintió grimente. Las noticias viajaban rápido en el mundo de los negocios mexicanos. ¿Alguien más ha venido preguntando por mí? Sí, señor. 2 agentes que dijeron ser del SAT, otros 2 de la Comisión Nacional Bancaria, y un hombre que dijo ser periodista. Todos dijeron que regresarían más tarde. ¿Y las llamadas? Lucía le entregó una lista que parecía tener más de 50 entradas. Roberto la escaneó rápidamente y reconoció nombres de clientes, socios, contactos gubernamentales e incluso algunos familiares lejanos. ¿Alguna de estas llamadas era de mi ex esposa? No, señor, pero sí llamó el licenciado Vasconcelos. Dijo que era urgente. Roberto frunció el ceño. ¿Qué podría querer el abogado que había manejado su divorcio? Pásamelo a mi oficina, dijo Roberto. Y Lucía, necesito que hagas algo por mí. Necesito que vayas al banco y retires todo el efectivo que puedas de mis cuentas personales. Usa las autorizaciones que están en mi escritorio. ¿Cuánto dinero, señor? Todo lo que puedas, y hazlo discretamente. Roberto entró a su oficina privada y cerró la puerta con seguro. El espacio que una vez había sido su santuario, ahora se sentía como una trampa. Fue directamente hacia la caja fuerte oculta detrás de una pintura de Diego Rivera. Dentro estaban los archivos que había estado recopilando durante años. Fotografías de documentos comprometedores, grabaciones de audio de conversaciones sensibles, copias de transferencias bancarias irregulares y correspondencia con funcionarios públicos corruptos. Mientras revisaba los archivos, su teléfono sonó. Era el licenciado Vasconcelos. «Roberto, necesitamos hablar inmediatamente». «¿De qué se trata?» «No puedo discutir esto por teléfono. ¿Puedes venir a mi oficina ahora?» «Estoy ocupado. Dímelo por teléfono o tendrá que esperar». Hubo una pausa. «Roberto, hay información que surgió después de que firmaste el divorcio ayer. Información que cambia completamente el panorama legal». Roberto sintió que su sangre se helaba. ¿Qué tipo de información? El tipo que podría invalidar todo el acuerdo de divorcio. Por favor, ven inmediatamente. Roberto colgó y se quedó mirando el teléfono. ¿Qué más podría haber salido mal? Decidió terminar de revisar sus archivos antes de ir a ver al abogado. Tenía la sensación de que iba a necesitar toda la munición posible para lo que se avecinaba. Entre los documentos encontró exactamente lo que estaba buscando. Evidencia comprometedora sobre al menos 12 funcionarios públicos de alto nivel, incluyendo 3 senadores, un exgobernador, 2 magistrados y varios funcionarios de Semarnat, la Secretaría de Hacienda y la Comisión Nacional Bancaria. También tenía información sobre empresarios competidores que habían utilizado métodos igualmente cuestionables para conseguir contratos gubernamentales. Pero el archivo más valioso era uno que había estado guardando como último recurso. Evidencia de que el licenciado Aurelio Vasconcelos, el mismo abogado que había manejado su divorcio, había estado involucrado en varias transacciones irregulares con terrenos ejidales en Quintana Roo. Roberto había documentado esas transacciones como seguro, nunca imaginando que las necesitaría contra el propio Vasconcelos. Roberto fotografió los documentos más importantes con su teléfono
y los subió a una cuenta de almacenamiento en la nube que había creado específicamente para emergencias. Después guardó los originales en una maleta pequeña que mantuvo consigo. Una hora más tarde estaba en el despacho de Vasconcelos, pero esta vez el ambiente era completamente diferente. El abogado se veía nervioso, sudoroso, y evitaba el contacto visual directo. «Roberto, tenemos un problema muy serio», comenzó Vasconcelos tan pronto como Roberto se sentó. «Más serio que el hecho de que mi ex esposa aparentemente ha estado construyendo un caso federal contra mí durante años. Mucho más serio. Roberto, el acuerdo de divorcio que firmaste ayer no es válido». Roberto lo miró con incredulidad. «¿Qué quieres decir con que no es válido?» «Quiero decir que tu ex esposa obtuvo una orden judicial el mismo día que firmamos el divorcio. Una orden que congela todos tus bienes matrimoniales hasta que se complete una investigación sobre el origen de esos bienes. Eso es imposible. Tú revisaste todo. Me dijiste que el acuerdo estaba perfectamente estructurado». Vasconcelos se pasó las manos por el cabello. «Roberto, tu exesposa me mintió. Ella ya tenía esa orden judicial cuando firmamos los papeles, pero no me lo dijo. Legalmente, ella no tenía derecho a firmar un acuerdo de división de bienes cuando ya sabía que esos bienes iban a ser congelados». Roberto se puso de pie abruptamente. «¿Estás diciéndome que Esperanza cometió fraude legal?» «Estoy diciendo que ella jugó el sistema de una manera que yo nunca había visto antes. Y lo que es peor, Roberto, es que ella sabía exactamente lo que estaba haciendo». «¿Cómo es eso posible?» Vasconcelos abrió un folder sobre su escritorio. «Porque después de firmar el divorcio, hice algunas investigaciones sobre tu ex esposa. Roberto, ¿sabías que Esperanza Calderón no solo tiene una maestría en administración financiera, sino que también tiene un título de abogada?» Roberto sintió como si le hubieran dado una patada en el estómago. «¿Qué?» «Se graduó de la Escuela Libre de Derecho hace 3 años. Aparentemente estudió Derecho Corporativo y Penal por las noches, mientras tú pensabas que estaba tomando clases de cocina francesa». Roberto se dejó caer en la silla sintiendo que el mundo giraba a su alrededor. «Eso es imposible. Yo hubiera sabido si Esperanza estaba estudiando leyes». «¿Estás seguro? ¿Prestabas mucha atención a lo que hacía Esperanza en las noches?» Roberto pensó honestamente en esa pregunta. Durante los últimos años, especialmente después de que comenzó su romance con Valentina, había estado llegando tarde a casa frecuentemente. Había asumido que Esperanza pasaba las noches viendo televisión, leyendo o haciendo actividades domésticas. Nunca había cuestionado en detalle cómo ocupaba su tiempo. «Ella me dijo que estaba tomando clases de repostería», murmuró Roberto. «Tal vez las tomaba también, pero definitivamente estaba tomando clases de leyes. Y no solo eso, Roberto. Tu exesposa se especializó en Derecho Penal Financiero y Fraude Corporativo». Roberto cerró los ojos, tratando de procesar la magnitud de la traición. Durante años, mientras él había pensado que tenía un matrimonio predecible con una ama de casa complaciente, Esperanza había estado transformándose secretamente en una experta legal especializada, exactamente en el tipo de crímenes que él estaba cometiendo. ¿Qué significa esto para el divorcio? Significa que técnicamente sigues casado con ella, porque el acuerdo que firmaron es nulo. Y mientras estés casado con ella, ella tiene ciertos derechos legales sobre todos tus bienes. ¿Qué tipo de derechos? Como tu esposa, ella puede solicitar acceso completo a todos tus registros financieros como parte del proceso de divorcio. También puede reclamar hasta el 50% de todos los bienes matrimoniales, incluyendo propiedades que están registradas solo a tu nombre si puede probar que fueron adquiridas durante el matrimonio. Roberto sintió pánico. Incluyendo las propiedades offshore, todas las propiedades que adquiriste mientras estuvieron casados, sin importar dónde estén registradas. ¿Y las cuentas bancarias en Suiza y las Islas Caimán? Si puede probar que el dinero en esas cuentas provino de ingresos generados durante el matrimonio, entonces ella tiene derecho legal a la mitad. Roberto se puso de pie y comenzó a caminar de un lado a otro. «Vasconcelos, me estás diciendo que mi ex esposa no solo me entregó a las autoridades federales,
sino que también tiene derecho legal a la mitad de todo lo que poseo? Eso es exactamente lo que te estoy diciendo. ¿Y tú no viste esto venir? Vasconcelos se veía genuinamente mortificado. Roberto, en 30 años de carrera, nunca había visto una operación tan sofisticada. Tu ex esposa planeó esto con una precisión militar. Ella sabía exactamente qué hacer y cuándo hacerlo para maximizar tu vulnerabilidad legal. Roberto se detuvo y miró directamente a Vasconcelos. ¿Sabes qué es lo más jodido de todo esto? ¿Qué? Que ayer, cuando firmé esos papeles, estaba riéndome de ella. Pensaba que era una idiota por aceptar tan poco dinero. Pensaba que la estaba engañando. Roberto, hay algo más que necesitas saber. Roberto cerró los ojos. Dímelo. Esta mañana recibí una llamada de un abogado que representa a tu ex esposa. Un abogado muy caro y muy bueno, por cierto. Quieren reunirse contigo para discutir los términos de un nuevo acuerdo de separación. ¿Qué tipo de términos? No me dieron detalles, pero mencionaron que tu ex esposa podría estar dispuesta a cooperar contigo en lugar de contra ti, dependiendo de qué tan razonable seas en las negociaciones. Roberto sintió una chispa de esperanza. ¿Eso significa que todavía hay una posibilidad de llegar a un acuerdo? Posiblemente, pero Roberto, tienes que entender que ahora ella tiene todas las cartas. Tú tienes muy pocas opciones de negociación. Roberto sonrió por primera vez desde la mañana, pero no era una sonrisa agradable. Vasconcelos, creo que subestimas cuántas cartas tengo yo también. ¿De qué hablas? Roberto abrió la maleta que había traído consigo y sacó algunos de los documentos que había recuperado de su caja fuerte. Esperanza no es la única que ha estado recopilando información comprometedora durante años. Vasconcelos miró los documentos y su rostro palideció. Roberto, ¿qué es esto? Es información sobre transacciones irregulares que tú manejaste en Quintana Roo durante 2018 y 2019. Transacciones que involucraron terrenos ejidales que fueron misteriosamente reclasificados justo antes de ser vendidos a desarrolladores extranjeros. Roberto, también tengo grabaciones de conversaciones donde discutimos exactamente cómo estructurar esas transacciones para evitar el escrutinio federal. Y tengo copias de transferencias bancarias que muestran pagos a funcionarios específicos de la Secretaría de Desarrollo Agrario. Vasconcelos se veía como si fuera a vomitar. ¿Por qué tienes esa información? Porque aprendí hace mucho tiempo que en México, la información es poder. Y siempre he creído en tener seguros. ¿Qué quieres de mí? Roberto guardó los documentos de vuelta en la maleta. Quiero que cuando tengas esa reunión con los abogados de mi ex esposa, les hagas saber que yo también tengo información comprometedora. Y que si Esperanza quiere destruirme completamente, yo tengo el poder de llevarme a muchas personas conmigo, incluyéndote a ti. Roberto, eso es chantaje. No, Vasconcelos. Eso es supervivencia. Y si quieres sobrevivir a esto también, sugiero que encuentres una manera de proteger mis intereses. Roberto se dirigió hacia la puerta, pero se detuvo antes de salir. Y Vasconcelos, si descubro que has estado cooperando con las autoridades o con mi ex esposa, esta información se vuelve pública inmediatamente. ¿Entendido? Vasconcelos asintió débilmente. Roberto salió del despacho sintiéndose ligeramente mejor. Al menos ahora tenía algo de poder de negociación, pero sabía que la batalla apenas estaba comenzando. Su siguiente parada fue el restaurante La Docena para reunirse con Raúl Guerrero. Cuando llegó, encontró a Raúl ya sentado en una mesa del fondo, mirando nerviosamente hacia la entrada cada pocos segundos. Raúl, dijo Roberto mientras se sentaba. Gracias por venir. Roberto, tengo que ser honesto contigo. Mi abogado me aconsejó que no viniera a esta reunión. Pero viniste de todos modos. Vine porque hemos sido amigos además de socios de negocios. Pero necesito saber exactamente en qué situación estamos. Roberto le contó todo lo que había descubierto durante el día. La doble vida de Esperanza como experta en fraude financiero y abogada. La invalidez del acuerdo de divorcio. La extensión de la información que las autoridades tenían sobre sus operaciones. Raúl escuchó en silencio,
su rostro volviéndose más pálido con cada revelación. Roberto, dijo finalmente, si todo eso es verdad, entonces no solo tú estás en problemas. Todos los que hemos hecho negocios contigo estamos comprometidos. Lo sé, pero tengo un plan. ¿Qué tipo de plan? Roberto se inclinó hacia adelante y bajó la voz. Tengo información comprometedora sobre muchas de las personas que ahora mismo están tratando de distanciarse de mí. Información que podría arruinar sus carreras y enviarlos a la cárcel. ¿Qué tipo de información? Evidencia de sobornos, documentos falsificados, transacciones irregulares, vínculos con el narcotráfico en algunos casos, información que he estado recopilando durante años como seguro. Raúl se veía claramente incómodo. Roberto, ¿tienes información sobre mí también? Roberto lo miró directamente a los ojos. ¿Quieres que respondamos esa pregunta honestamente? Sí. Entonces sí, tengo información sobre transacciones cuestionables que tú manejaste. Pero Raúl, esa información permanece conmigo mientras tú permanezcas leal conmigo. ¿Y qué significa permanecer leal? Significa que necesito saber que no vas a cooperar con las autoridades contra mí. Significa que necesito saber que vas a apoyarme en lo que viene a continuación. ¿Qué viene a continuación? Roberto sonrió con esa sonrisa fría que había estado perfeccionando durante todo el día. Vamos a declararle la guerra a mi exesposa. Y vamos a usar todas las armas que tengamos disponibles. Raúl guardó silencio durante largo tiempo, claramente tratando de evaluar sus opciones. Roberto, si hago esto contigo, podría terminar en la cárcel de todas maneras. Si no lo haces conmigo, definitivamente terminarás en la cárcel. Al menos de esta manera tenemos una oportunidad de ganar. ¿Qué necesitas que haga? Primero, necesito que me ayudes a contactar a todas las personas con las que hemos hecho negocios durante los últimos 10 años. Las personas que podrían estar comprometidas por la información que Esperanza ha recopilado. ¿Para qué? Para formar una coalición. Para asegurarme de que todos entendemos que estamos en el mismo barco y que necesitamos remar en la misma dirección. ¿Y segundo? Segundo, necesito que me ayudes a conseguir información sobre mi ex esposa. Si ella ha estado investigándome durante años, entonces debe haber dejado rastros. Necesito encontrar algo que pueda usar contra ella. Raúl asintió lentamente. De acuerdo, estoy contigo. Pero Roberto, esto tiene que funcionar. No podemos permitirnos fallar. No vamos a fallar. Respondió Roberto con una confianza que no estaba completamente seguro de sentir. Esperanza puede ser inteligente, pero cometió un error fatal. ¿Qué error? Se volvió demasiado ambiciosa. No se conformó con destruirme. También quiere humillarme públicamente y quitarme todo lo que tengo. Esa ambición va a ser su perdición. Mientras Roberto y Raúl continuaron planificando su contraataque, ninguno de los dos se dio cuenta de que una mujer elegante sentada en una mesa cercana había estado escuchando discretamente su conversación. La mujer terminó su café, dejó dinero en la mesa y salió del restaurante. 20 minutos después, Esperanza Calderón de Mendoza recibía un reporte detallado de todo lo que su ex esposo estaba planeando. Roberto había subestimado gravemente a su oponente. Esperanza no solo había anticipado que él trataría de contraatacar, había estado preparándose para esa contingencia durante meses. Esa noche, Roberto regresó a su apartamento en La Condesa para encontrar a Valentina esperándolo con una expresión preocupada. «Roberto, ¿qué está pasando?», preguntó tan pronto como él entró. «He estado recibiendo llamadas extrañas todo el día. Gente preguntando sobre ti, sobre nosotros, sobre tu ex esposa». Roberto se sirvió un whisky doble antes de responder. «Valentina, hay algunas cosas que necesito contarte, cosas que van a cambiar nuestra situación completamente». «¿Qué tipo de cosas?». Roberto le contó una versión editada de los eventos del día, omitiendo los detalles más comprometedores sobre sus actividades ilegales, pero explicando que Esperanza había estado recopilando información para usarla contra él en el divorcio. «¿Estás diciéndome que tu ex esposa es como una espía?».
preguntó Valentina con incredulidad. Algo así. Roberto, esto es aterrador. ¿Qué va a pasar con nosotros? Roberto se acercó a ella y la abrazó. Nada va a pasar con nosotros. Vamos a pelear esto y vamos a ganar. Pero, ¿y si no ganamos? Ganaremos, dijo Roberto con más confianza de la que sentía. Esperanza no es la única que sabe jugar este juego. Esa noche, Roberto apenas durmió. Su mente trabajaba constantemente, elaborando estrategias, anticipando movimientos, preparándose para la batalla que estaba por venir. No sabía que mientras él planificaba, Esperanza ya estaba 3 pasos adelante, y no sabía que la guerra que estaba a punto de comenzar destruiría mucho más que su matrimonio o su imperio financiero. Iba a destruir todo lo que ambos habían construido y dejaría cicatrices que durarían generaciones. La verdadera batalla apenas estaba comenzando. La lluvia golpeaba incesantemente los ventanales del piso 23, donde todo había comenzado apenas una semana atrás. Roberto Mendoza se encontraba nuevamente en el despacho del licenciado Vasconcelos. Pero esta vez, el ambiente era completamente diferente. Las cortinas estaban cerradas, había 2 guardaespaldas privados flanqueando la puerta, y sobre el escritorio se extendían documentos que podrían determinar el futuro de al menos una docena de personas influyentes en México. Roberto, dijo Vasconcelos con voz temblorosa, esto se ha salido completamente de control. Roberto levantó la vista de los documentos que estaba revisando. En los últimos 7 días había perdido 15 kilos, dormido menos de 20 horas en total, y desarrollado una mirada que sus empleados habían comenzado a describir como peligrosa. Sus ojos, antes siempre calculadores pero relajados, ahora tenían la intensidad febril de un hombre que había perdido todo y no tenía nada más que perder. ¿De control?, repitió Roberto con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Vasconcelos, esto apenas está comenzando. Durante la semana anterior, Roberto había implementado su plan de contraataque con una eficiencia militar que había sorprendido incluso a sus aliados más cercanos. Había contactado sistemáticamente a cada persona con la que había hecho negocios cuestionables durante la última década, y uno por uno les había presentado la misma propuesta: unirse a él en su guerra contra Esperanza y las autoridades, o enfrentar la exposición pública de sus propios crímenes. El resultado había sido una coalición informal pero poderosa de empresarios, políticos y funcionarios públicos que ahora tenían un interés personal en que Roberto sobreviviera a la investigación. Más importante aún, Roberto había descubierto que su información comprometedora era mucho más valiosa de lo que había imaginado. Las transferencias bancarias de Patricio Morales al exgobernador Salinas fueron procesadas exitosamente, informó Raúl Guerrero, quien había llegado al despacho 15 minutos antes. Y los documentos sobre los contratos irregulares de construcción del aeropuerto ya están en manos de los contactos que nos recomendaste. Roberto asintió con satisfacción. Durante la semana había estado filtrando selectivamente información comprometedora a periodistas específicos, no para destruir a sus antiguos socios, sino para demostrarles que tenía el poder de hacerlo si no cooperaban. El mensaje había sido claro: o todos se hundían juntos, o todos sobrevivían juntos. ¿Y qué hay de la información sobre mi ex esposa?, preguntó Roberto. ¿Encontraron algo útil? Raúl intercambió una mirada nerviosa con Vasconcelos. Roberto, hay algo que necesitas saber. Algo que descubrimos ayer. ¿Qué? Esperanza no actuó sola. Roberto sintió que su sangre se helaba. ¿Qué quieres decir? Quiero decir que tu exesposa ha estado trabajando con un equipo de investigadores privados durante al menos 3 años. Investigadores financiados por personas que tenían sus propias razones para quererte fuera del negocio. Roberto se puso de pie lentamente. ¿Quiénes? Vasconcelos abrió una carpeta y extrajo varias fotografías. ¿Reconoces a este hombre? Roberto miró la fotografía y sintió como si le hubieran dado un puñetazo en el estómago. Era Maximiliano Herrera, uno de los desarrolladores inmobiliarios más poderosos de México,
y también uno de sus competidores más encarnizados. Maximiliano Herrera ha estado financiando la investigación contra ti desde el principio, continuó Vasconcelos. Aparentemente, él y otros desarrolladores vieron una oportunidad de eliminarte del mercado y aprovecharon la cooperación de tu ex esposa. Hijos de puta, murmuró Roberto. Esto no era solo venganza personal, era una operación comercial. Hay más, dijo Raúl. También descubrimos conexiones con funcionarios de la Secretaría de Desarrollo Urbano que han estado bloqueando sistemáticamente tus proyectos más recientes. Todo esto fue coordinado. Roberto comenzó a caminar de un lado a otro, su mente trabajando furiosamente para procesar esta nueva información. Durante semanas había asumido que estaba enfrentando la venganza de una exesposa despechada. Ahora se daba cuenta de que había estado enfrentando una conspiración comercial que había utilizado a Esperanza como su arma principal. ¿Valentina sabía algo de esto?, preguntó de repente. Raúl y Vasconcelos intercambiaron otra mirada incómoda. ¿Qué?, demandó Roberto. ¿Qué saben sobre Valentina? Roberto, dijo Vasconcelos cuidadosamente. ¿Cuándo exactamente conociste a Valentina? Hace 1 año y medio. Llegó recomendada por una agencia de empleos temporales para cubrir unas vacaciones de mi asistente regular. ¿Y quién recomendó esa agencia específica? Roberto frunció el ceño, tratando de recordar. Creo que fue Esperanza quien sugirió que usáramos esa agencia. El silencio que siguió fue ensordecedor. Roberto, dijo Raúl suavemente, tenemos razones para creer que Valentina no era solo tu secretaria temporal. Creemos que fue colocada deliberadamente en tu oficina. Roberto sintió como si el piso se abriera bajo sus pies. ¿Estás diciéndome que Valentina también está involucrada en esto? No tenemos pruebas definitivas, pero las coincidencias son demasiadas para ignorarlas. Valentina apareció justo cuando tu matrimonio comenzó a deteriorarse. Ella estuvo presente en muchas conversaciones sensibles sobre tus negocios. Y ella tenía acceso a tu calendario, tus llamadas y tus documentos. Roberto se dejó caer en una silla, sintiendo que todo en lo que había creído durante el último 1 año y medio se desmoronaba. ¿Dónde está Valentina ahora?, preguntó con voz ronca. Esa es una muy buena pregunta, respondió Vasconcelos. Nadie la ha visto desde ayer por la mañana. Su apartamento está vacío, y según su casero, ella canceló su contrato de alquiler la semana pasada. Roberto cerró los ojos y se llevó las manos a la cabeza. No solo había perdido su matrimonio, su fortuna, y posiblemente su libertad, también había sido traicionado por la mujer con quien pensaba reconstruir su vida. Roberto, dijo Raúl, necesitamos concentrarnos en lo que podemos controlar. Tenemos información valiosa, tenemos aliados poderosos y tenemos opciones. ¿Qué opciones? Podemos seguir peleando. Podemos usar toda la información comprometedora que tenemos para forzar un acuerdo, o podemos considerar otras alternativas. Roberto levantó la vista. ¿Qué tipo de alternativas? Vasconcelos se aclaró la garganta. Roberto, hay personas en nuestra coalición que tienen recursos, digamos, no convencionales, personas que podrían resolver este problema de manera definitiva. Roberto entendió inmediatamente a qué se refería Vasconcelos, y por un momento consideró seriamente la opción. Sería tan fácil. Esperanza desaparecería. La investigación se cerraría por falta de testigo principal, y él podría reconstruir su vida. Pero entonces pensó en Emilia, su hija de 14 años. Pensó en lo que significaría para ella crecer sabiendo que su padre había ordenado la muerte de su madre, y se dio cuenta de que, por muy furioso que estuviera, por muy traicionado que se sintiera, no podía cruzar esa línea. No, dijo firmemente. No vamos a ir por ese camino. Roberto, tal vez deberías considerarlo, insistió Raúl. Es la única manera de garantizar que salgamos de esto completamente limpios. He dicho que no, repitió Roberto con una voz que no admitía discusión.
¿Vamos a pelear esto legalmente o no vamos a pelearlo en absoluto? En ese momento el teléfono de Vasconcelos sonó. El abogado respondió y habló en voz baja durante varios minutos antes de colgar. ¿Qué pasa?, preguntó Roberto. Era el abogado de tu ex esposa. Quieren reunirse contigo esta tarde. ¿Para qué? No lo dijeron específicamente, pero mencionaron que tienen una propuesta que podría ser mutuamente beneficiosa. Roberto sintió una chispa de esperanza. ¿Crees que están dispuestos a negociar? Es posible. Tal vez se dieron cuenta de que también están en una posición vulnerable. Si nosotros exponemos todo lo que sabemos, muchas personas importantes van a caer, incluyendo algunas que probablemente no quieren ver caer. Roberto consideró la posibilidad. Era cierto que si él exponía toda su información, no solo se destruiría a sí mismo, sino también a docenas de personas poderosas. Esas personas tenían recursos e influencia suficientes para hacer la vida muy difícil para cualquiera que los amenazara, incluyendo a Esperanza. ¿Dónde quieren reunirse? En un lugar neutral. El Hotel Four Seasons, en una suite privada. ¿Cuándo? A las 6 de la tarde. Roberto miró su reloj. Eran las 2 de la tarde. Tenía 4 horas para prepararse para lo que podría ser la conversación más importante de su vida. De acuerdo, dijo. Pero voy a ir con condiciones. Quiero que haya testigos presentes, quiero que todo se grabe, y quiero garantías de que voy a salir de esa reunión sano y salvo. Eso se puede arreglar, respondió Vasconcelos. Roberto pasó las siguientes 3 horas preparándose meticulosamente para la reunión. Repasó todos los documentos comprometedores que tenía, organizó sus argumentos legales y coordinó con sus aliados para asegurar que tuvieran respaldo si algo salía mal. A las 5:45 de la tarde, Roberto llegó al Hotel Four Seasons acompañado de Vasconcelos y 2 guardaespaldas. La suite estaba en el piso 23, y cuando entraron, Roberto encontró a Esperanza sentada elegantemente en un sofá de cuero, acompañada de 3 hombres en trajes caros que obviamente eran abogados. Esperanza se veía radiante. Llevaba un traje sastre gris que realzaba su figura, su maquillaje era impecable, y tenía una expresión de tranquila confianza que Roberto encontró profundamente irritante. «Hola, Roberto», dijo Esperanza con voz suave. «Gracias por venir». Roberto se sentó frente a ella sin responder al saludo. Uno de los abogados, un hombre mayor con cabello gris y anteojos caros, se aclaró la garganta. «Señor Mendoza, soy el licenciado Fernando Aguilar. Represento a la señora Calderón en este asunto. Apreciamos que haya accedido a esta reunión». «Vamos al grano», respondió Roberto fríamente. «¿Qué quieren?» Aguilar abrió una carpeta y extrajo varios documentos. «Señor Mendoza, durante la última semana hemos estado evaluando la situación legal de todas las partes involucradas en este asunto. Hemos llegado a la conclusión de que una batalla legal prolongada no beneficiaría a nadie. ¿Qué están proponiendo?» «Estamos proponiendo un acuerdo integral que resolvería todos los aspectos pendientes de su divorcio, así como las cuestiones legales relacionadas con las investigaciones en curso». Roberto se inclinó hacia adelante. «Sigo escuchando». Esperanza habló por primera vez desde el saludo inicial. «Roberto, ambos hemos cometido errores. Ambos hemos hecho cosas de las que probablemente nos arrepentimos. Pero tenemos una hija que considerar, y tenemos vidas que reconstruir. ¿Estás sugiriendo que olvidemos todo lo que ha pasado? Estoy sugiriendo que encontremos una manera de terminar esto, que nos permita a ambos seguir adelante con dignidad». El licenciado Aguilar desplegó los documentos sobre la mesa de centro. Los términos son los siguientes. La señora Calderón retirará toda cooperación con las investigaciones gubernamentales en curso. Las autoridades perderán su testigo principal y los casos probablemente se cerrarán por falta de evidencia suficiente. Roberto sintió que su corazón se aceleraba. ¿A cambio de qué? A cambio de que usted transfiera voluntariamente el 70% de sus bienes matrimoniales a la señora Calderón, acepte dar la custodia primaria de Emilia a su madre
y se comprometa a no tomar represalias legales o de otro tipo contra las personas que han estado involucradas en las investigaciones. Roberto se rió con amargura. ¿El 70%? ¿Están locos? Roberto, dijo Esperanza calmadamente, considera la alternativa. Si esto va a juicio, podrías perder todo y enfrentar décadas en prisión. Esta propuesta te permite conservar el 30% de tu patrimonio y tu libertad. ¿Y qué me garantiza que no van a seguir cooperando con las autoridades después de que firme este acuerdo? Mi palabra, respondió Esperanza. Y el hecho de que yo también tengo cosas que perder si esto continúa. Roberto frunció el ceño. ¿Qué quieres decir? Esperanza intercambió una mirada con su abogado antes de responder. Roberto, durante los años que estuve recopilando información sobre tus actividades, inevitablemente me involucré en algunas de esas actividades. Legalmente, podría ser considerada cómplice en ciertos aspectos de tus operaciones. Roberto se dio cuenta de que Esperanza tenía razón. Como su esposa, ella había estado presente en muchas transacciones cuestionables. Había firmado documentos, había estado presente en reuniones, había conocido detalles comprometedores. Si las autoridades decidían investigar a fondo su nivel de conocimiento, ella también podría enfrentar cargos. Además, continuó Esperanza, si tú decides exponer toda la información comprometedora que has estado recopilando, eso podría crear un efecto dominó que destruiría a muchas personas inocentes, junto con las culpables. ¿Te preocupas por las personas inocentes ahora? Preguntó Roberto con sarcasmo. Me preocupo por las familias que podrían ser destruidas. Me preocupo por los empleados que podrían perder sus trabajos. Y me preocupo por nuestra hija, que tendría que vivir con las consecuencias de una guerra pública entre sus padres. Roberto se quedó en silencio durante varios minutos, considerando la propuesta. Era cierto que conservar el 30% de su patrimonio era mejor que perder todo. Era cierto que mantener su libertad valía más que cualquier cantidad de dinero, y era cierto que una batalla legal prolongada sería devastadora para Emilia. ¿Y qué pasa con Valentina?, preguntó finalmente. Esperanza sonrió ligeramente. ¿Te refieres a la mujer que probablemente está ahora mismo en una playa en Costa Rica, gastando el dinero que le pagaron por espiar? Roberto sintió una punzada de dolor y rabia. ¿Cuánto sabías sobre ella? Lo sabía todo, Roberto, desde el primer día, pero necesitaba que tuvieras una razón convincente para querer el divorcio. Valentina te proporcionó esa razón. Así que me manipulaste para que me enamorara de una espía para poder justificar el divorcio. Te manipulé para que te alejaras de un matrimonio que ya estaba destruido. Las mentiras, las actividades ilegales, la falta de respeto. Roberto, nuestro matrimonio había terminado mucho antes de que apareciera Valentina. Roberto sabía que Esperanza tenía razón, pero eso no hacía que la traición doliera menos. ¿Cuánto tiempo tengo para decidir? 48 horas, respondió el licenciado Aguilar. Después de eso, la oferta se retira y todos procederemos según nuestros planes originales. Roberto se puso de pie. Necesito tiempo para consultar con mis abogados y considerar las implicaciones. Por supuesto, dijo Esperanza. Pero Roberto, antes de que te vayas, hay algo más que quiero que sepas. ¿Qué? A pesar de todo lo que ha pasado, a pesar de todo el dolor y la traición de ambos lados, no te odio. Durante 15 años fuiste mi compañero de vida, el padre de mi hija y mi mejor amigo. Lo que hice lo hice por supervivencia y por proteger mi futuro y el de Emilia, pero no lo hice con odio. Roberto la miró durante un largo momento. A pesar de su furia, a pesar de su sentimiento de traición, podía ver sinceridad en sus ojos. Y por primera vez en semanas, recordó por qué se había enamorado de ella tantos años atrás. Esperanza, dijo finalmente, ojalá las cosas hubieran sido diferentes. Yo también, respondió ella suavemente, pero no podemos cambiar el pasado. Solo podemos decidir cómo seguir adelante. Roberto salió de la suite sin decir nada más.
Durante el trayecto de regreso a su apartamento, no habló con Vasconcelos ni con nadie más. Su mente estaba llena de recuerdos, arrepentimientos y posibilidades para el futuro. Esa noche, Roberto se sentó en su balcón con vista a la Ciudad de México y reflexionó sobre las decisiones que lo habían llevado a ese momento. Había construido un imperio a través de métodos cuestionables, había traicionado a su familia por una pasión que resultó ser una ilusión, y había subestimado gravemente a la mujer con quien había compartido 15 años de su vida. Ahora tenía una oportunidad de salvarse a sí mismo, pero requería admitir la derrota y aceptar las consecuencias de sus acciones. Al amanecer del día siguiente, Roberto tomó su decisión. 2 días después, Roberto Mendoza se sentó por última vez en el despacho del licenciado Vasconcelos, pero esta vez no había ansiedad en su rostro. Había una calma resignada, la expresión de un hombre que había aceptado su destino y estaba listo para enfrentar las consecuencias. Los documentos del acuerdo estaban extendidos sobre el escritorio, listos para ser firmados. Roberto había negociado algunos términos menores. Conservaría el 40% en lugar del 30%. Tendría derechos de visita amplios con Emilia y mantendría ciertas propiedades específicas que tenían valor sentimental. ¿Estás seguro de esto?, preguntó Vasconcelos por última vez. Estoy seguro, respondió Roberto. Es la decisión correcta. Roberto firmó cada página meticulosamente, sabiendo que cada firma representaba el final de una era de su vida y el comienzo de otra. Cuando terminó, se recostó en la silla y respiró profundamente. ¿Algún arrepentimiento?, preguntó Vasconcelos. Roberto consideró la pregunta honestamente. Muchos arrepentimientos, pero no sobre esta decisión. 1 hora después, Roberto salió del edificio por última vez. En la banqueta lo esperaba Emilia, su hija de 14 años, quien lo abrazó con fuerza. «Papá», dijo con lágrimas en los ojos, «lamento que las cosas hayan terminado así». «Yo también, mi amor», respondió Roberto abrazándola. «Pero a veces las cosas tienen que terminar para que puedan comenzar otras mejores. ¿Vas a estar bien?». Roberto miró a su hija, y por primera vez en semanas, sintió algo parecido a la paz. Había perdido la mayor parte de su fortuna, había perdido su imperio, había perdido su matrimonio, pero todavía tenía lo más importante: la relación con su hija, su libertad y una segunda oportunidad para vivir de manera diferente. «Voy a estar bien», dijo. «Vamos a estar bien». Mientras caminaban juntos por las calles de la Ciudad de México, Roberto reflexionó sobre las lecciones que había aprendido. Había aprendido que las apariencias pueden ser engañosas, que la ambición descontrolada puede ser autodestructiva y que las acciones siempre tienen consecuencias. También había aprendido que a veces la derrota puede ser un nuevo comienzo. 6 meses después, Roberto había abierto una pequeña consultoría inmobiliaria que se especializaba en desarrollos sustentables y transparentes. Sus ingresos eran una fracción de lo que habían sido antes, pero había recuperado algo que había perdido años atrás: la capacidad de dormir bien por las noches. Esperanza había usado su porción del acuerdo para establecer una fundación que ayudaba a mujeres víctimas de violencia doméstica. Se había convertido en una activista reconocida y había encontrado propósito en su nueva vida. Y aunque nunca volvieron a ser amigos, Roberto y Esperanza habían encontrado una forma de coexistir pacíficamente como padres divorciados que compartían el amor por su hija. La guerra había terminado. No había ganadores ni perdedores absolutos, solo 2 personas que habían aprendido que a veces la única manera de ganar es dejar de pelear. Roberto nunca volvió a subestimar el poder de una mujer determinada, y nunca olvidó que las decisiones que tomamos en momentos de arrogancia pueden perseguirnos durante el resto de nuestras vidas. El divorcio que había firmado riéndose se había convertido en la lección más costosa y valiosa de su vida. ¿Qué te pareció esta historia de venganza y traición? Roberto pensó que tenía todo bajo control cuando firmó esos papeles riéndose, pero Esperanza le demostró que nunca se debe subestimar a una mujer determinada.
¿Crees que Esperanza actuó correctamente al planear su venganza durante tantos años? ¿O Roberto merecía una segunda oportunidad? Déjanos tu opinión en los comentarios. Nos encanta leer lo que piensas sobre estos giros inesperados. Si esta historia te mantuvo al borde de tu asiento, no olvides darle like al video y suscribirte al canal para no perderte más historias llenas de drama, venganza y lecciones de vida que te dejarán reflexionando. Tu apoyo significa mucho para nosotros y nos ayuda a seguir creando contenido que realmente te emocione.